Volvemos para el repaso de las noticias económicas con Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, saludo para usted. Buenos días, Ángela. Vamos a continuar hablando del Reino Unido y el dato de inflación de ese país y si mejora o empeora el panorama del país. Ángela, pues digamos que el dato más reciente quita un poco de presión sobre el Banco Central y por ende tal vez en las decisiones de cómo reducir el aumento de sus tasas de interés y finalmente merma presión sobre el bolsillo de los británicos, pero todavía está muy lejos de su objetivo. En junio la inflación interanual se ubicó en 7,9% desde el 8,7% anual de mayo, lo que supone una pequeña victoria luego de que el país europeo estuviera por más de 7 meses con tasas por encima del 10%. Sin embargo, el verdadero objetivo del Banco de Inglaterra es llegar al 2%. Así lo explicó el ministro de Finanzas. Obviamente es una buena noticia que la inflación haya bajado y demuestra que si el gobierno y el Banco de Inglaterra están dispuestos a tomar decisiones difíciles, podemos ganar la batalla contra la inflación. Sin embargo, para las familias de todo el país, los precios están subiendo demasiado rápido y queda mucho camino por recorrer. Si nos fijamos en la inflación del 3% en los Estados Unidos, del 5,5% en la eurozona, se puede ver que si nos atenemos al plan, podemos reducir la inflación. Eso es lo que este gobierno está totalmente decidido a hacer. Y se está viendo en los números, sin embargo, les queda un largo camino por recorrer y todavía sigue siendo Reino Unido uno de los países con la inflación más alta en el G7. ¿Cómo se traduce esto en la vida diaria de los ciudadanos? Y eso de que tienen el dato más alto en el G7 por lo menos lo reconocen, ese es el primer punto, que tienen una inflación demasiado alta comparada con las economías más grandes. Y segundo, también reconocen que los británicos no la están pasando muy bien con este costo de vida. Veremos un caso específico y es el de Sadie James, una mujer de 61 años a la que se le ha complicado el panorama para pagar su arriendo cada mes porque ella dice que sube constantemente. Mi alquiler sigue subiendo y subiendo y subiendo, y no entiendo por qué cada año desde que vivo aquí, desde hace más de 10 años, ha aumentado. Si me desalojan ahora voy a tener que quedarme sin hogar, luego me van a meter en un hotel. Soy demasiado vieja para eso. Eso es una pesadilla. No puedo hacerlo. Y es que parte de ese aumento es porque, a diferencia de Estados Unidos, donde muchas hipotecas se fijan por hasta 30 años, los propietarios de Reino Unido tienen préstamos que deben renovarse cada 2 o 5 años. Y alrededor de 2,5 millones de esos acuerdos de este tipo expirarán a finales del próximo año. Y también alrededor de 1 millón de hogares enfrentarán un aumento mensual de $655 en promedio, esto en sus pagos hipotecarios para 2026. Una información que entregó el gobernador del Banco de Inglaterra. Vamos a volver a hablar ahora de inteligencia artificial. El tema llegó hasta la mesa del Consejo de Seguridad de la ONU. Y es la primera vez que los 15 países miembros de este organismo de la ONU discuten sobre los riesgos de la inteligencia artificial y las principales economías del mundo están de acuerdo sobre este tema. China dijo que la tecnología no debería convertirse en un caballo desbocado y Estados Unidos advirtió contra su uso para censurar o reprimir a las personas. Ante estos desafíos se propuso una entidad que revise esta tecnología que pueda ayudar a los países a maximizar los beneficios de la inteligencia artificial para siempre, como lo decía el secretario general de la ONU, y también a mitigar los riesgos existentes y potenciales, además de establecer mecanismos de monitoreo y gobernanza, esto todo acordado a niveles internacionales. Bien, Juan Pablo, ayer habíamos hecho un análisis sobre el tema China en este espacio y sobre su economía y su lento crecimiento. Hoy el gobierno dio cabida a una serie de medidas que podrían mejorar su panorama. Ángela, ayer nosotros decíamos que este año China no ha estado creciendo económicamente bien, o al menos no según sus previsiones, que tiene también riesgos de deflación y un sector privado que desconfía del gobierno y no se atreve a aumentar la inversión de sus negocios, esto para los que tienen del sector privado. Bajo este panorama, hoy Beijing dijo que anunció planes para fomentar la inversión extranjera, ampliar el acceso al mercado y fortalecer la comunicación con empresas y también cámaras de comercio extranjeras. Un anuncio que llega tras casi 3 años de cierre del país debido a la estricta política de cero COVID. Esperemos que no sea demasiado tarde para que el país empiece a abrir sus puertas al mundo y seguro conoceremos los detalles de estos planes de inversión más adelante cuando el gobierno los entregue. Vamos con los indicadores.
Las bolsas asiáticas cerraron mixtas, en partes desalentadas por el débil dato de crecimiento de China en el segundo trimestre del año. El Nikkei de Tokio reportó su segundo pico de ganancias esta semana. Las bolsas europeas siguen operando también indecisas, pero antes se espera que el indicador de Reino Unido pueda reportar ganancias con el dato de inflación de junio que merma presión sobre el bolsillo de las personas y del Banco Central. Wall Street abrió hace pocos minutos con los datos trimestrales del banco Goldman Sachs, que reportó una fuerte caída en sus ganancias, llegando a mínimos de 3 años. Otra de las noticias, Ángela, que también se espera al mercado son los reportes del gigante de streaming Netflix, que también se conocerán este mismo miércoles. Bueno, estaremos esperándolas probablemente para conversar con usted mañana sobre el tema, Juan Pablo. Así es. Y tenemos también un resumen de otras noticias económicas, hay bastante para decir. Así es. Entre ayer y hoy culminó la gira del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, por las monarquías del Golfo, con Qatar y Emiratos Árabes Unidos como sus últimos destinos. Erdogan busca inversión extranjera para su país, mientras Turquía lucha con la devaluación de su moneda y una elevada inflación que ha dañado su economía. El Banco Asiático de Desarrollo mantuvo la previsión de crecimiento para los países asiáticos en desarrollo en el 4,8% para 2023, argumentando que tiene una demanda robusta y una moderación de la inflación en los próximos meses. En Kenia, la oposición del gobierno convocó a las protestas por los elevados impuestos con los que el presidente William Ruto espera recaudar 1.400 millones de dólares más al año para hacer frente al creciente pago de la deuda y financiar iniciativas de creación de empleo. Y decenas de mujeres protestan en la capital afgana de Kabul contra la decisión de las autoridades talibanes de cerrar salones de belleza, los últimos espacios de libertad, socialización y oportunidad de empleo para las mujeres de ese país. Pues bien, Juan Pablo, eso es todo por el momento porque ya nos quedamos sin tiempo y necesitamos dar cabida a nuestros deportes. Pero gracias a usted por este completo resumen y como ya hemos dicho, nos vemos mañana para más. Mañana entonces con muchas más noticias. Pues ha sido un gusto.